nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, hoy nos cubrimos con su sangre, con su misericordia. Le pedimos que envíe a San Miguel Arcángel Príncipe, la milicia celestial, en esta noche a cada hogar aquí representado y a todos los hogares que reciban esta formación. Le pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que ponga su manto sobre todos nosotros, sobre nuestra familia, sobre esta comunidad y especialmente le pedimos que lo ponga en Costa Rica, que nos ayude a salir adelante de esta pandemia y que todos nuestros esfuerzos se vean reflejados en una pronta recuperación de nuestro país y así lo pedimos para el mundo entero. Pedimos por todas aquellas personas que han fallecido, por todos aquellos familiares dolidos, para que el Señor los conforte en el nombre poderoso de Jesús. Padre eterno, misericordioso, en ti confiamos, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, en el suelo, en subsuelo, ventanas, en todo lo tecnológico, toda la computadora, el sonido, todo el programa, todo sea cubierto con tu sangre preciosa y no toques nada, Señor, nada nos puede tocar porque tú eres ese Dios todopoderoso que nos tiene en sus llagas escondido, nos proteges de todo mal y nos ayudas a abrir nuestra mente y nuestro corazón cada día hacia ti. Por eso, sabiendo que tú eres nuestro Padre protector, en tranquilidad, Señor, iniciamos esta noche, esta formación de sanación por el perdón, para que tú abras nuestros corazones. Señor, abre nuestra mente, abre nuestras emociones, abre nuestro corazón, toma consciente, inconsciente y subconsciente y arguye en nosotros profundamente, pero siempre cúbrenos y séllanos con tu sangre preciosa para que nada nos pueda tocar. Te damos permiso a ti, Virgen Santa, que intercedas al Padre por cada uno de nosotros y nuestra sanación. Tú conoces que hay personas que han estado cerradas al perdón o que en el inconsciente no sabemos que todavía no hemos perdonado. Pero queremos sanarnos, Padre, y para ello creemos en ti, en tu posibilidad grande y maravillosa, que es tu sangre preciosa sobre nosotros, que limpia, que lava, que restaura y que nos has dado esa salvación al morir en la cruz. Creemos firmemente en eso, Señor. Nos quedamos cubiertos con tu sangre preciosa en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta noche es como yo les decía que era muy bueno que ustedes tomaran apuntes porque queremos hacer como un análisis muy profundo de cada uno de nosotros y entender a los demás por qué reaccionan de una u otra manera. Perdonar antes del atardecer es una formación que yo considero muy linda, muy profunda y que nos va a ayudar a sacar muchas cosas que nosotros creemos que hemos logrado o tal vez ni siquiera lo hemos logrado. Perdonar antes del amanecer no es fácil para las personas. Puede ser que una persona para perdonar dure mucho tiempo, muchos años, muchos meses. Hay otras personas que muy rápidamente lo obtenemos. Antes del amanecer ya hemos perdonado y gloria a Dios por eso. Pero no a todas las personas, ¿no? A veces duramos en un día, en unas horas, perdonamos muy fácilmente a nuestros hijos, a nuestro esposo, esposa, papá, mamá, porque son seres muy cercanos y queridos, pero tal vez guardamos otros dolores y resentimientos hacia personas más lejanas o hacia personas que nos marcaron la vida y que no es tan fácil perdonar. Yo voy a volver a revisar la palabra resentimiento porque
Dios nos ha puesto, me ha puesto en el corazón que revisemos muy profundamente esta palabra. Dice que etimológicamente, o sea, quiere decir la raíz de esta palabra, de dónde proviene, del latín. Hay tres vocablos, que es el re, que es un prefijo, el sinónimo, que es repetición, y el verbo, que es sentir. O sea, que quiere decir resentir, o sea, que yo repito el sentimiento. Y ese resentimiento, lamentablemente, ese sentimiento no es una actitud muy linda, ni es una actitud de amor y todo, sino que es un enojo que yo tengo en mi corazón, una ira reprimida, que muchas veces las expreso hostilmente, enojado, molesto, y me enfurezco y me siento incapaz de perdonar a esa persona. Puede ser que yo digo, yo ya lo intenté o ya lo perdoné, ¿verdad? Yo digo, ya perdoné al padre de mis hijas, por ejemplo. Pero en el fondo, en mi inconsciente, conforme pasa este curso y si yo soy humilde, yo me doy cuenta que yo tengo cosas que todavía ahí no he totalmente superado. Yo he pensado que sí, pero conforme pasa, me doy cuenta que no. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos resentidos? ¿Mm? Bueno, cuando nosotros nos recordamos de algo y nos causa molestia y nos causa dolor. Y no es tan fácil que eso lo superemos. Entonces, por eso volvemos a sentir. Hay personas que son tan cargas que pueden pasar 20 años y vuelven a repetir la historia con todos los detalles de qué cara le hizo, de que cómo se lo dijo, que le arrugó la cara, que le tiró la puerta, o sea, todo. ¿Por qué? Porque ese resentimiento está ahí. Hace muchísimos años, imagínense, yo ya tengo 18, 20 resto de años, casi 22, de haberme divorciado. Y resulta que yo les he dicho a ustedes, yo he perdonado al padre de mis hijas, a mi ex esposo. Pero siempre recuerdo uno de los más dolorosos momentos, pero gracias a Dios ya no lo recuerdo como antes, que me enojaba mucho. Cuando él me golpeó, me pateó, bueno, yo le reclamé porque no me daba dinero, era como, yo calculo que unos 2, 3 meses de habernos separado, y entonces él llega a mi puerta a recoger a mis hijas, entonces yo le digo que por favor que me ayude porque, y no tengo dinero. Entonces él me trata malísimo, me grita, me humilla de todo, y coge a mis chiquitas y se va. Y yo me quedo llorando con un colerón. Y yo me fui a misa. Cuando yo vuelvo de misa, topo con la sorpresa de que encuentro mi casa abierta y yo me asusto, pero escucho el partido de fútbol. Y yo digo, ¿qué hacen mis hijas oyendo fútbol, viendo fútbol? Entonces yo entro y lo encuentro después de que me mentó la madre en la mañana, hermanos, que me humilló, me gritó que a él no le importaba que viera yo cómo les alimentaba, que él ya, que no fuera necia, y bueno, un montón de cosas que no me acuerdo exactamente. Lo encuentro sentado ahí, viendo tele, viendo el fútbol, en mi casa. Y entonces yo le digo que me haga el favor y que sale de mi casa. Lógicamente él se enoja porque él siente que todavía tiene derechos en mi casa. Entonces yo le digo que él perdió todos sus derechos, él me dice eso. Yo le digo, usted perdió todos sus derechos en el momento que usted salió de esta casa. Y haga el favor y sale y ya. Y si no sale, llamo a la policía. Entonces yo eh, me fui hacia el teléfono. En el momento que yo me fui hacia el teléfono, entonces empieza a gritarme, me saca pecho y me empuja, me empuja y me empuja. Entonces yo en el fondo me asusté, pensé que me iba a pegar, pero yo toda matona, ¿verdad? No le di el brazo a torcer, y entonces le digo, y se va, porque si no se va, sí voy a coger esa silla y soy capaz de quebrársela a usted en la espalda, pero yo furiosa, ¿verdad? Y mentira, la silla pesaba un montón, pero bueno, yo estaba jugando viva.
él sale, cuando él sale, yo salgo detrás de él, en ese tiempo tenía un corredor, y entonces cuando yo voy detrás de él levanta el pie como un caballillo y me hace ¡plá! Y me pegó en la pierna y me dejó morado y me botó y me dolió montones. Entonces, claro, yo creo que a mí me dolió más que me pegara que el golpe, pero bueno, en fin, me dolió, me insultó, me dijo de todo, entonces yo le dije que era una barbaridad, yo no me acuerdo ni qué le dije, no sé si le dije malas palabras, sinceramente, vean si ya lo sané, pues Ari. Yo nada más llegué, tiré en la puerta y él estaba tan enojado que agarró mi puerta y la partió. La empezó a pegar y a pegar y a pegar y a pegar hasta que la rajó, ¿verdad? Entonces yo de adentro le dijo, mire, vea, ya rajó la puerta, voy a llamar a la policía. Bueno, la cosa es que yo le puse órdenes cautelares ahí. Ya pasó, pero eso me dolió muchos años, muchos años. Y me costó mucho perdonarlo porque yo decía, tras de que deba cobra, ¿verdad? Entonces, yo lo recuerdo, vea que todavía lo recuerdo. No, antes lo recordaba y me da mucha rabia. Antes lo recordaba y se me pegaba un nudo en la garganta. Entonces, era signo que yo no lo había perdonado. Gracias a Dios, después, lógicamente, cuando yo les cuento a ustedes que le pedí perdón y todo eso había pasado antes. Y ya eso, pues, ya no tiene importancia para mí, pero lo recuerdo. ¿Por qué lo recuerdo? Porque fue algo duro para mí. Pero hay muchas personas que guardan esos recuerdos y todavía sienten ese ardor, ese resentimiento. El resentimiento es un dolor moral. ¿Por qué? Porque nos ofendieron. Yo me sentí ofendida, ¿verdad? La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa tan fácilmente, de manera que vuelve a sentir y a sentir y siente rencor y hostilidad. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa y dice, lo vuelve a sentir una y otra vez. O sea, cada vez que usted y yo lo recordamos con dolor, el dolor vuelve a nosotros. Por eso es que nuestra mente es como una computadora. Entonces dice, bueno, a mí me da por leer mucho de esto, está leyendo unos psicólogos, unas nuevas líneas de psicología que dicen que cuando usted vuelve a recordar y a recordar, vuelve a vivir. Y cuando vuelve a vivir, incorpora nuevamente en su cerebro el dolor. O sea que cada vez que usted y yo resentimos, volvemos a nuestro cerebro lo capta como una realidad de hoy, como que eso pasó hoy. Si yo aquí me pusiera a llorar, mira qué cólera, o me enojo, ay, bien, ese bruto. Si usted me ven así, es que yo al volver a contar, vuelvo a renovar todos esos sentimientos. Y mi cerebro dice, le está pasando y le está pasando ya. Puede ser que eso te pasó hace 20 años, puede ser que te pasó hace 5 años, 2 años, 1 año, pero en tu mente tú renuevas el dolor como si fuera hoy. Entonces es por eso que perdonar conscientemente es muy importante, porque tu mente va a borrar ese dolor y lo va a sustituir. ¿Por qué? Por sanación. Espero que estén captando esta idea psicológica, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses les dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos con otros, y para hacer realidad esta palabra de Tesalonicenses es un poquito duro para algunas personas, e incluso para entender el comportamiento de personas, el diario vivir, vamos a ponerlo así, un esposo, una esposa que prácticamente se hieren todos los días, aunque uno no quiera. ¿Me están entendiendo? Porque uno no quiere herir a su hijo, a su hijo, a su esposo, pero nos estamos hiriendo constantemente. Entonces, si yo conozco la palabra de Dios y sé que yo debo perdonar y que cuando me paguen mal,
yo pague con bien, entonces mi humanidad va a ser más feliz que si no lo fuera. Gandhi es un hindú, un líder hindú pacifista, y él nos dio, lo puse aquí porque no es católico, es hindú, pero es premio Nobel de la Paz, es un gran hombre, un pacificador, y nos da esas dos frases que yo quiero que ustedes sientan. Y esto es muy, muy importante. Nadie puede quitarnos nuestro autorrespeto si no se lo permitimos. Nadie puede quitarnos nuestro autorrespeto si no se lo permitimos. Y luego la frase de la foto: si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Si yo quiero cambiar mi familia, tengo que cambiarme yo. Si yo quiero cambiar mi comunidad, tengo que cambiarme yo. Si yo quiero cambiar mi país, yo tengo que cambiar. Mire lo que estamos viendo con esta pandemia. Si los ticos no cambiamos, no nos socamos la faja, no nos quedamos en cuarentena, no usamos el alcohol de gel, no nos lavamos las manos, no hacemos un montón de cosas, ¿qué pasa? No vamos a cambiar nuestro país, ni la situación de nuestro país. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que hacer un cambio a nivel del corazón, a nivel espiritual, donde yo pueda hacer un cambio. ¿Cuál sería mi cambio? ¿Cuál sería mi aporte personal según Gandhi? Hacer mi mejor esfuerzo, perdonar, acogerme a la palabra, dejar todo atrás. Y algo muy importante, nadie te quite tu autorrespeto. Y el autorrechazo viene de ahí. En el momento que usted se autorrechaza es porque no se autorrespeta. Y alguien te hirió de tal manera que perdiste tu respeto. ¿Por qué? Porque usted dice, hay personas que se enojan mucho con otras personas, con alguien que los agredió, y dice, ¿sabe qué? Ese hombre, esa mujer no va a quitarme mi paz, pero en el fondo sí se la quitó. Y no le quitó solo la paz, le quitó el autorrespeto. ¿Por qué? Porque dejó que le llegara al corazón su enojo y que perdiera su propia paz, su autorrespeto. Porque si yo me respeto, no permito que nadie me vaya a quitar mi paz. Si llega un hermano y te dice, hermano familiar o hermano en Cristo, mire, es que usted no sirve para nada, vea lo que hizo. Y yo lo creo, y yo creo que yo no sirvo para eso, que yo no sirvo para cuidar a mi mamá, que yo no sirvo para ser mamá, que yo no sirvo como esposo, que yo no soy un buen profesional, lo que sea, yo mismo lo permití. Y por eso nosotros tenemos que estar muy atentos para no caer, porque vea lo que dice Tesalonicenses: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. O sea, no vamos a permitir que nadie nos hiera y nosotros no vamos a herir a los demás. ¿Por qué estas palabras de Gandhi fueron tan importantes y por qué lo pongo a nivel país? Para que nosotros, a nivel de persona, nos demos cuenta de lo que es lograr la paz y lograr luchar con el enemigo de una forma sabia. Mahatma Gandhi fue un líder pacifista que logró la independencia de la India. Fue un pensador, un líder nacional, se convirtió en el artífice de esta independencia en 1947 de Gran Bretaña. ¿Qué instó Gandhi? Este país fue dominado por una potencia, la potencia más cruda en la historia del mundo. Nosotros fuimos dominados por españoles, por portugueses, sabemos, una área por italianos y otra área por españoles.
y todos eran crueles. Vean lo que hicieron los españoles con los indígenas. Pero el imperio de Gran Bretaña, lo que nosotros conocemos como Inglaterra, mal conocido porque Gran Bretaña lleva más países, ¿verdad? Lleva Irlanda y lleva Escocia. Y bueno, no voy a entrar en geografía, pero lleva más países. Pero los ingleses eran muy crueles. Aproximadamente los dominaron 70 años. Cuando nosotros decimos los dominaron, los esclavizaban, los explotaban, le quitaban sus materias primas, no los dejaban cargos en el gobierno, todo lo ejercían los ingleses. Gandhi propone al pueblo la no violencia. O sea, no los tratemos a ellos como ellos nos tratan a nosotros. Bueno, él propuso la huelga de hambre como una forma. Muchas de las luchas que él ganó fue por huelga de hambre. Hasta el mismo gobierno inglés ponía abajo para que él no muriera, porque la presión del público a nivel nacional era tan grande que no podían dejar que él muriera porque los dejaba muy mal a ellos, internacional. Él proponía la no violencia. En muchas ocasiones habían huelgas, los soldados venían y los golpeaban y hasta los mataban y ellos se quedaban sentados con brazos cruzados y no contestaban a ninguna agresión. Y eso fue haciendo que a nivel mundial se vieran los ingleses como malos, ¿verdad? Un mal gobierno, una mala forma de tratar a un pueblo que no estaba haciendo daño, pero que ellos sí hacían daños. Entonces, por eso esta palabra que nos dice, nadie puede quitarnos nuestro autorrespeto si no se lo permitimos. Gandhi lo que le decía al pueblo es que ellos eran importantes y que los ingleses, por más que los golpearan, los dominaran, los explotaran, nunca le iban a quitar la dignidad de hindúes. Lo pongo a nivel macro, a nivel grande de un país, para que pensemos qué actitud ha tenido usted y yo ante un resentimiento en la vida. ¿Qué actitud hemos tenido? ¿Qué actitud tengo todavía en muchas ocasiones? Porque en muchas ocasiones, digamos que yo tuve un problema con Sofi, ¿verdad? Y ya Sofi y yo después nos hablamos, nos abrazamos y nos perdonamos. Pero resulta que Sofi llega y me saluda, pero de larguito, no me abraza. Entonces yo digo, ay, seguro está brava conmigo. ¿O qué piensa ella? Que yo voy a tener que ir a... ¿Qué pasó ahí? Yo no he sanado esa discusión o ese problema que yo pude tener con Sofi. ¿Me entiendes? Es hipotético. ¿Por qué? Porque yo lo estoy reavivando con solo una mirada o con un gesto. Esto pasa mucho en los matrimonios. Un esposo que le ha sido infiel a su esposa o al revés, su esposa a su esposo, se perdonan, entre comillas, y de un momento a otro, si pasa una llamada o se oculta un poco el teléfono, o si la persona saluda muy amable a otra mujer, entonces ya le dijo, a ella también la estás volviendo a ver, que vas a volver a hacer lo que hiciste hace 10 años, 5 años, 2 años, un mes, qué sé yo. Y volvemos a sacar todo el rollo. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esta parte? Que no podemos caer en eso, que es hora en que usted y yo quitemos de nuestro corazón todas esas emociones dolorosas que hemos tenido, que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, pero la vuelvo a tomar, humillaciones, críticas, traiciones, todo eso va retumbando en nuestra cabeza, palabras, gestos. Cada día que nosotros volvemos a recordar eso que nos molestó, es volverle a echar limón a la herida. Y como decía esa palabra, ese refrán, es un veneno que no puede alterarnos a nosotros nuestra salud.
Recuerde que en otra formación les decía que el que toma veneno, el que odia es el que se toma el veneno pensando que el otro se va a morir, pero el que se está muriendo es la persona que siente ese dolor. La agresión queda presa en la conciencia y nosotros no la advertimos. Ahí está incubada, está fermentada. De hecho, y lo más triste de esto es que hay personas amargas, amargadas, que tienen sus reacciones y conductas muy, como les dijera, no solo agresivas, sino apagadas. Una persona amargada no necesariamente es de la que hemos hablado en algún momento, en que a veces cuando uno está sin perdonar, uno se vuelve agresivo y se vuelve intolerante. Una persona amargada puede ser que sea pasiva, que no diga nada, pero que su vida y su rostro y todo sea una conducta de tristeza, de aburrimiento, de que yo no quiero nada, ¿verdad? Como esto está metido muy en lo profundo nuestro, el sentimiento está retenido en nuestra alma, es necesario que nosotros lo saquemos, porque el autor de este libro dice que el no perdonar llega a ser un pecado capital, como el de la pereza. El pecado capital de la pereza es muy interesante, ¿verdad? Casi lo pongo aquí para volverlo a tomar, pero otro día lo vamos a tomar. Ya habíamos pecados capitales en otro momento. Pero recuerden que la pereza es un pecado grande porque no queremos hacer nada. ¿Qué pereza levantarme? ¿Qué pereza trabajar? ¿Qué pereza estudiar? ¿Qué pereza cambiar? Todo nos da pereza. Y habíamos hablado cuando di esa charlita, esa formación, de que los jóvenes de hoy están muy llenitos de pereza, pero nuestra alma se siente apresada porque nos da pereza perdonar. El que perdona la ofensa cultiva el amor y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Esto dice Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y ahí en amigos, póngale, divide la familia, divide lo laboral, divide las comunidades eclesiales, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos ser? ¿Esa persona que cultiva o no cultiva? Lo que pasa es que aquí ya vamos a entrar en algo diferente y ustedes creo que en días pasados la hija de doña Eli y de el pastor, ¿verdad? Por decir pastor, ya solo don Jaime, dio una charla sobre temperamentos, pero a mí el Señor me ponía que debía yo darlo nuevamente. Bueno, primero porque no todos estuvieron y segundo porque tenemos que entender que todas las personas reaccionamos en forma diferente a los estímulos que tenemos frente a nuestra vida. Va a depender mucho de factores como temperamento y carácter. Por eso es que uno dice, hay personas que pueden perdonar muy rápidamente y se nos olvida todo. Hay otras personas que no van a perdonar fácilmente. Hay personas que ante un acontecimiento lloran desconsoladas. Hay otras que no lloran, lo enfrentan y le buscan una solución. ¿Por qué? Porque somos absolutamente diferentes. Y la palabra de Dios lo dice, somos únicos e irrepetibles. Santiago 1, 19, 20 nos dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Palabra de Dios. Noticia, en el tiempo de Jesús había gente difícil. Por algo está reflejado en la palabra de Dios. ¿Qué es temperamento? Según la definición de varios psicólogos,
cogí la más sencilla. Es la combinación de aspectos biológicos, y yo le pongo genéticos para que sepamos que se hereda por los genes que tenemos en forma natural, que nos caracterizan desde que nacemos y tiene una duración estable a lo largo de la vida. Además, el temperamento se encarga de regular nuestro comportamiento y conductas en distintas situaciones. ¿Ok? Ese es el temperamento. Muchas veces lo confundimos con carácter, pero me queda un momento en temperamento. Mire que es una forma de reaccionar regularmente ante un acontecimiento que viene en forma natural a la vida desde que nacemos. O sea, genéticamente, biológicamente nacemos con ese temperamento. Voy a poner, para variar, mi familia de ejemplo. ¿Cuántas veces, y a ustedes mamás y papás les pasa, que ustedes ven actitudes, comportamientos de sus hijos ante ciertas situaciones muy parecidos a los suyos? Y entonces uno dice, mira, está reaccionando como reaccionaría el papá. Mira, está hablando y enojado como yo, cuando yo me enojo. O como el abuelo o como el tío, ¿verdad? Porque es genética, generacional. No solamente el papá y mamá, pero la mayoría de estos genes van a estar plasmados por el papá y la mamá, ¿verdad? Eso quiere decir que yo soy como soy, con mi temperamento, en una forma natural, biológica, genética, que yo no puedo cambiar por un momento, nada más. No puedo cambiar, ya está ahí, ya es natural y es regular. Siempre me voy a comportar de esa manera. Pero vamos al carácter. Dice, la definición de carácter hace una referencia a manera en que las personas expresamos nuestro temperamento interno e innato, pero en este caso no se da la estabilidad tan remarcada como el caso del temperamento, ya que el carácter sí que se puede dar cambios a medida que pasa el tiempo. Así pues, estas modificaciones son posibles porque las personas aprendemos en el tiempo y la experiencia. En función de lo aprendido, se realizarán una serie de cambios en nuestro carácter o no, dependiendo de los beneficios que esto nos conlleve. ¿Qué quiere decir? Lo que hemos dicho muchas veces, usted y yo podemos ser muy viejos, pero podemos cambiar. ¿Por qué podemos cambiar? Porque a través del tiempo aprendemos que muchas de nuestras reacciones, nuestro temperamento y nuestro comportamiento no nos lleva a ningún lugar. Y que es mejor, si yo soy una persona muy explosiva, a los 15 años explotaba y decía lo que quisiera, a los 20, incluso tal vez hasta los 25, 30. Pero después de esa edad, 40, 50 años, uno va madurando y uno va diciendo, mira, esto no me ha llevado a ningún lado. Mejor voy a dejar de ser explosivo. Mejor voy a dejar de ser tan bocón. Mejor voy a dejar de juzgar tan rápido. Mejor voy a dejar de criticar tanto, porque esto no me ha llevado a nada. O sea, la experiencia de vida nos lleva a que aprendamos que hay cosas que aunque estén en forma innata en nosotros, o sea, que nacemos con eso, que es nuestro temperamento, sí lo podemos modificar y con ello modificaríamos nuestro carácter en general. ¿Por qué? Porque el temperamento va a estar ahí. Siempre voy a sentir las ganas de decir todo lo que me venga a mi mente, pero voy a poderlo controlar. No sé si alguien tiene una duda con esto, porque esto es básico. Yo no tengo duda, sino que yo digo que adicionalmente que podemos cambiar, eso es un hecho. También hay cosas que no están directamente en nuestro control.
Y por experiencia de vida, yo puedo decir lo que el Espíritu Santo nos cambia cuando nosotros nos sometemos. Sí, ciertamente. Pero lo lindo de esto, de reconocer, es que ya voy a meterme a los tipos de temperamento que existen para que nosotros nos reconozcamos. Y yo quisiera que conforme yo voy explicando, ustedes apunten, bueno, yo soy esto, yo soy el otro, para ver si realmente nos estamos conociendo. Porque a veces uno se pregunta, ¿por qué será que a mí me cuesta tanto perdonar? Y yo me esfuerzo, pero me cuesta por tu temperamento, por tu temperamento. Pero vamos a aprender que a pesar de que tengamos un temperamento muy fuerte, podemos cambiarlo. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, el tiempo nos puede ir enseñando. Yo ya soy una mujer de 62 años. No soy la misma cuando tenía 15, cuando tenía 20. Lo que yo hablaba, lo que yo decía, jamás. Es más, este fin de semana que cuidé a mi mamá, a mí siempre me gusta oír a las personas, escuchar a las personas más que oírlas. Escucho con mucha atención. Y mi mamá me decía, es que como cuando todo cambia, Leita. Dice, y el cuerpo va siendo como un cofre donde entra todos esos tesoros o cosas feas, porque nos guste o no nos guste, nuestro cuerpo va a ser deteriorado. Y así como nuestros sentimientos. Entonces me decía, vea, yo ya toda flaquita, arrugadita, de todo, y me contaba que mi papá le decía a ella, porque mi mamá es muy guapa. Entonces, dice que mi papá le decía, uy, Lilian, usted como es chiquillo, si siempre tiene ese cuerpo tan lindo. Y entonces me decía, yo creo que me estaba como contentando, porque mi papá era pícaro, ¿verdad? Entonces, me estaba como adulando para que yo no me enojara con él, con las mujeres. Le digo yo, no, mami, puede ser que te lo dijera porque realmente usted era una mujer muy linda, todavía es una viejita linda, le dije yo. Y es verdad. Y también ella me decía que si ella hubiera conocido todo lo que iba a pasar, si hubiera tenido la experiencia que tiene hoy, no hubiera discutido con mi papá un montón de cosas que ella discutió. Dice, las cosas tontas que nos llevaron a discusiones y pleitos sin sentido. Si otra vez yo volviera a pasar por ahí con la experiencia que tengo, ni loca me pongo a pelear por tonterías. Y yo digo, que sabio, es cierto. Bueno, por lo menos lo reconoce hoy, que peleó por tonterías, pero qué importante que usted y yo no tengamos que llegar a 90 años para saber que hicimos tonterías y discutimos por tonterías, sino que el Espíritu Santo nos está guiando a través de este curso y de todos los que nos han dado para que entendamos que nosotros debemos ser personas de paz y de amor, como dijo la palabra, que seamos siervos, que no peleemos, que seamos bondadosos, que seamos capaces de enseñar incluso a esas personas difíciles, como dice Santiago 1, 19, 20. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que las personas difíciles nos cuesta más que las que amamos, pero ¿qué nos está diciendo Santiago? Si usted es un hijo de Dios, no pelee. Si usted es un hijo de Dios, no discuta discusiones necias. ¿Qué es una discusión necia? Una discusión sin sentido, una discusión porque si el plato estaba a la izquierda, a la derecha, si lavé los platos o no, si mira, ¿por qué dejaste el calzoncillo tirado ahí en el baño? Perdón, pero es muy común en la familia. O la mujer que deja la ropa interior, o que el marido llegó, salió del baño y dejó el paño tirado. O sea, pelean por tonterías. Yo a veces le digo, yo vacilo con mis hijas porque ellas son tan perfeccionistas. Yo le digo, si yo peleara por todo lo que ustedes hacen, no saben.
A veces llego y están los zapatos, nada más los cojo, se los llevo y se los pongo en el closet. ¿Para qué? Mire que dejaron las tenis aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? Que mire que no pusieron las cosas, por ejemplo, sigo siendo perfeccionista en mis cosas. En mi baño están los paños y a veces yo los encuentro todos doblados o unos así arrugados metidos y yo vuelvo a ver y no me gusta. Entonces, ¿qué hago yo? Los saco, los doblo todos bien bonitos, los pongo por colores. Todavía tengo estas cositas y las acomodo. Pero no voy donde mis hijas le digo, ay, ¿usted por qué metió el pañecito arrugado? ¿Por qué no se extendió, lo doblé en 4 y aquí lo plano? ¿Para qué? Para no ser una hija de Dios que tiene discusiones necias y tontas por una cosa que se puede solucionar. Sabemos que en la vida también tenemos otras cosas muy grandes, problemas con nuestros hijos, por lo que estudian, por lo que hacen, por lo que piensan, por las amistades que tienen, etcétera. Las personas temperamento sanguíneo. Y aquí yo quiero que ustedes vayan viendo qué temperamentos son. Ya algunos recibieron una charla parecida, porque no es igual, creo yo, pero para que ustedes se ubiquen en este contexto. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué temperamento tengo y cómo reacciono ante los acontecimientos dolorosos para que si yo me capto como soy, tratar de remediar ese temperamento y encauzarlo con un buen carácter. Porque el temperamento es innato, pero el carácter lo hacemos conforme vamos viviendo y podemos cambiarlo, acomodarlo y llevarlo a la paz. Que nadie nos quite nuestro respeto, que nadie nos quite nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra autoestima. Pero para ello me decía sentir hoy Dios, bueno, hoy no, en estos días que hice esto, que para ello tenemos que conocernos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo reaccionamos y por qué reaccionamos así? El temperamento sanguíneo es una persona que lo caracteriza por ser animada, alegre, optimista, amable, comunicativa, calma, pero irreflexiva. Vea que tiene todo eso. Y con un humor bastante variable. Es una persona que ama la aventura, tiene una alta tolerancia al riesgo, no sabe tolerar el aburrimiento y busca avivadamente la variedad y el entretenimiento. O sea, no le gusta la rutina. Este rasgo puede afectar negativamente a veces sus relaciones románticas, debido a que este temperamento es propenso a conductas que buscan el placer. O sea, es una persona que si no se controla mucho puede caer en el egocentrismo. ¿Por qué? Porque quiere estar feliz, que todo se le complazca, que ella siente placer, que ella o él sienten placer en todo lo que hacen. Y cuando estamos hablando de placer, estamos hablando de sentirnos bien en una piscina, sentirnos bien viendo una película, nos hace sentir bien ir a caminar, y siempre estamos buscando este tipo de placer, o sea, sentirse bien. Sus constantes antojos le piden conducir a comer en exceso y abuso de sustancias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser una persona que como se quiere complacer tanto, lo encuentra en la comida y entonces puede excederse en ello o en abuso de sustancias para sentir ese placer. Estas personas son muy creativas y pueden convertirse en grandes artistas. Son fantásticos animadores y naturalmente harían una buena carrera en industria de entretenimiento. Sus capacidades naturales también les servirían y así lo desean para trabajos relacionados como mercadeo,
viajar, moda, cocina o deportes. Son personas que tienen, como lo vemos, tenemos debilidades y tenemos fortalezas. Pero la sanguínea tiene cosas muy buenas, pero también tiene varias cosas que hay que preguntarnos. Cuando yo iba leyendo eso, entonces yo dije, ay, qué lindo, me parece que tengo algunas de esas cosas. Y después leía yo, esta no creo, esta sí, esta no. Y hay que empezarlos a analizar. Es irreflexiva y cambia mucho de humor. Entonces tenemos que saber si somos así o no. Si no tenemos mucha tolerancia, somos aventureros, queremos cosas nuevas, no queremos la rutina, queremos variedad. ¿Estás dentro de ¿Te ubicas? Si te ubicas ahí parcialmente, totalmente, más o menos, lo pones, ¿verdad? Porque sí voy a aclarar que cuando uno ve todos, uno a veces siente que tiene mezcla de varios, pero hay uno que domina más. Pero tenemos que ser muy objetivos para lograr saber cuál es el tipo de temperamento que tenemos. Bueno, este es el sanguíneo. El temperamento flemático, cada cita bíblica viene de acuerdo al temperamento. Primero de Pedro 3:8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal según sean compasivos y humildes. ¿Quién es el flemático? Dice, generalmente es una persona que busca la armonía interpersonal y las relaciones cercanas. Son cónyuges fieles y amorosos padres. Conservan sus relaciones con amigos, familiares lejanos y vecinos. Tienden a evitar conflictos y siempre tratan de mediar entre otros para restablecer la paz y la armonía. Son generosos, se inclinan a ayudar a los demás. Los profesionales ideales para este tipo de personalidad suelen ser los relacionados con enfermería, enseñanza, psicología, cuidados infantiles, servicios sociales. Mire que realmente, bueno, ustedes saben que yo soy educadora, pero si uno analiza toda la gente que estudia educación, no todos, pero la mayoría tienen muchas de esas características. Que les gustan, son armoniosas, tienen buenas relaciones, tratan, por ejemplo, de tener muy buenas relaciones con los demás. Y para nosotros, cuando somos docentes, prácticamente siempre vivimos en una pantalla buscando la paz y la armonía entre nuestros alumnos, porque el adolescente tiende mucho al conflicto y entonces uno tiene que entrar a la paz y a la negociación, lo mismo que con los niños también, no solo los adolescentes. Entonces, ¿te ubicas aquí? ¿Mayoría o minoría? Hay unos test, pero no los puedo hacer. Tipo de temperamento colérico. ¿Qué nos dice Proverbios 2, del 2 al 5? Presta oído a la sabiduría. Entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Y entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Palabra de Dios. Vea quién es un colérico. Colérico puro sería una persona orientada básicamente solo a sus objetivos. Son muy inteligentes, analíticos y lógicos. No les gusta charlar por charlar. Disfrutan de las conversaciones profundas y significativas. Lo ideal es que quieren pasar tiempo con personas que tengan intereses profesionales similares a ellos. Los puestos de trabajo ideales para este tipo de personas son los relacionados con la administración, la tecnología, las estadísticas, la ingeniería,
la programación, los negocios. Este es un tipo de característica que tienen esas personas. Mire que una de sus características es que son muy inteligentes, como dice la palabra, presta oído a la sabiduría, entrega tu mente a la inteligencia y pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. O sea, que a pesar de que sean frías y tengan objetivos básicos, y a pesar de que sean analíticos y lógicos y inteligentes, que nunca pierdan la sabiduría que nos lleva al amor y a la paz. Una persona sabia no va a querer vivir en conflicto siempre, sin perdonar siempre, todo lo contrario. Ese sería el temperamento colérico. Y el último, el temperamento melancólico. Proverbios 8:1 nos dice, yo, la sabiduría, habito en la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Efesios 5:25-26 nos dice, esposos, amen a sus esposos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándolo con agua mediante la palabra de Dios. Tenemos dos citas aquí. Vea quiénes son. Son personas introvertidas, pero prudentes. ¿Qué es ser una persona introvertida? Una persona que todo se lo guarda, una persona de pocas palabras, una persona que no expresa mucho lo que siente. Y lógicamente, extrovertida, la persona que habla mucho, que todo lo cuenta, que todo lo dice, bueno, o mucho, que es una persona que hace muy fácil amigos, ¿verdad? En este caso, el melancólico no es así, es más bien una persona introvertida, prudente. Dice, se muestra bastante reservada, siempre permanecen atentos a cualquier cosa que suceda a su alrededor, pero calladitos. Se toman su tiempo para calcular todos y cada uno de los movimientos y prefieren actuar por su cuenta. O sea, ellos ven su alrededor, ven cómo está, se quedan callados y si tienen que actuar, actúan. Aman la vida de familia y a sus amigos y no buscan la novedad ni la aventura. Es muy poco probable que se case con un extranjero y que salga de su tierra natal para vivir en otro país. ¿Por qué? Porque ama su familia, ama su estilo de vida, no es aventurero, el aventurero se va a querer irse a otro país, conocer, qué sé yo. Este no, este es más caserito. Son muy sociables y tratan de contribuir con la comunidad porque aman mucho su país, su comunidad y su familia. Son extremadamente ordenados y fantásticos gestores, o sea, personas que activan, que mueven proyectos de diversos. Los oficios perfectos para la personalidad melancólica suelen ser gerentes, contabilidad, trabajo social y administración. Estos serían los 4 temperamentos. Me voy a devolver un momento. Si yo soy sanguínea y alguien me ofende, muy probablemente yo voy a reaccionar irreflexivamente. Y mi humor va a cambiar mucho. Entonces depende, puede ser que hoy esté más o menos de buenas, me dicen una grosería y no reacciono, pero otro día me dicen lo mismo, algo parecido y se voy a reaccionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy una persona que puedo ser muy alegre, dinámica, amable, comunicativa y todo, pero soy irreflexiva, soy impulsiva. Y eso me lleva a cometer errores, me lleva a también a sentirme mal, a no perdonar tan fácilmente y a herir muy fácilmente. Entonces, dice que no tolera el aburrimiento. ¿Cuántas veces? Y aquí hago un hincapié, aunque no es el tema directo, pero sí para el perdón. Si yo soy una persona sanguínea y estoy casado
casada o casado con una persona melancólica, nos llevó el carajo, ¿verdad? Y tenemos que conocer bien nuestra pareja. ¿Por qué? Porque el melancólico ama a su familia, es estable, no le gusta mucho la aventura, no le importa mucho el entretenimiento ni nada por el estilo. ¿Qué quiere? Paz, tranquilidad. ¿Qué quiere el sanguíneo? Aventura, nuevas cosas, entretenimiento y todo. Entonces, hasta eso tenemos que ver. ¿Por qué hay mucho resentimiento entre los esposos? Porque puede ser que yo sea sanguínea y sea vivaz, alegre, aquí, que acá, y todo, y quiero aventura, y mi esposo no. Entonces ya mi esposo no me da pelota, mi esposo no me quiere sacar a pasear, mi esposa siempre quiere lo mismo, o al revés. Y vienen heridas entre esposos, entre hijos también, porque podemos tener hijos sanguíneos, tenemos hijos flemáticos, tenemos hijos melancólicos. Entonces, vean qué importante. Y esto es lo que me ponía Dios. Me decía, si ellos y tú quieren sanarse, tienen que saber quiénes son y con quién viven. Ya en sesiones anteriores hubo una que hablé sobre qué sentía una mujer y qué sentía un hombre, ¿recuerdan? Y cómo reaccionaba un hombre y cómo reaccionaba una mujer. Y sabemos que reaccionamos muy diferentes. Ahora, súbele en esto al temperamento que tenga su esposo, su esposa, su hijo o sus hijos. Eso es un combo. Y esos combos pueden ser una bomba atómica. Como podemos tener, como dice el flemático, que es una persona que generalmente busca la armonía, que trata de estar muy bien, que trata de mediar, que no haya golpes, que no haya gritos, que todo sea paz. Ojalá tengamos flemáticos en nuestra familia y casi siempre los hay, por dicha, gracias a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Seremos estos coléricos que tienen objetivos muy, saquen de ahí, que también algunos son muy inteligentes, analíticos, pero que se les va la mano pensando que son muy cargas, muy inteligentes, muy lógicos y los demás no, porque eso pasa, ¿verdad? Autoestima baja, pero también autoestima demasiado alta que causa resentimientos entre las familias. Yo no sé si ustedes están analizando o no con respecto a esto. Aquí les puse esto. Vean, hermano, yo quisiera que esto es necesario estarlo repasando y reflexionando. Gracias a Dios está quedando grabado. Entonces, qué bonito es que yo después coja esto y todavía más profundamente me ponga a pensar, bueno, vea, aquí viene el melancólico, viene el flemático, pero viene muy bonito porque dice fortalezas y debilidades. Vea el melancólico. Sensible, creativo, idealista, leal, habilidoso, minucioso, delicado, analítico, abnegado. Debilidades: susceptible, variable, crítico, negativo, antisocial, confuso, vengativo, inflexible, egoísta. Esas tiene más todavía, ¿verdad? De lo que les dije adelante. El flemático, fortalezas. Es una persona tranquila, cumplidor, eficiente, diplomático, objetivo, confiable, organizado, práctico, tiene sentido del humor. Debilidades: indeciso, desconfiado, pretencioso, calculador, desmotivado, egoísta, ansioso y cobarde. Ahí se me viene a la mente varias gente.
Ustedes sabrán a quién le está diciendo Dios. Vea qué características. El colérico, fortalezas. Enérgico, resolutivo, optimista, independiente, práctico, líder, audaz, productivo, voluntarioso. Debilidades, impaciente, prepotente, intolerante, vanidoso, insensible, dominante, rencoroso, sarcástico y astuto. Y el sanguíneo, fortalezas, atento, cálido, amistoso, entusiasta, compasivo, confiado, compañero, simpático, comprensivo. Debilidades, voluble. Una persona voluble es una persona que reacciona, que cambia, impulsivo, egocéntrico, violento, indisciplinado, exagerado, improductivo, pusilánime. Se los voy a dejar para que lo busquen porque es muy fuerte esa palabra, e inestable, ¿verdad? Pusilánime podemos tratar de definirlo como una persona vil, mala gente, que puede hacer cualquier cosa, inútil también podríamos ponerle. Entonces un pusilánime, o sea, un inútil, no sirve para nada. Podría Aleida, sí, señorita. yo tenía entendido que no necesariamente somos uno u otro, sino que somos mezclas con tendencias hacia unos y otros más, como en planos. Sí, precisamente eso lo dije al principio, Vicky, de que no necesariamente estamos enclaustrados en un solo temperamento. Podemos tener dos mezclas, hasta 3. Ahora, si usted me dice 4, puede ser, pero hay una dominante en la que usted sienta que se apega más a usted en forma sincera, que tiene más, puede tener muchas fortalezas y debilidades de las otras, pero hay un temperamento que le domina a usted más. Tiene que definir cuál es, ¿ya? Porque yo puedo ser, digamos, melancólica flemática, o puede ser melancólica colérica, ¿verdad? O mi predominio es sanguíneo, pero tengo algo de melancólico, colérico y flemático, qué sé yo, pero con estas características y las que vimos, tenemos que darnos cuenta cuál es mi predominancia, ¿verdad? Objetivamente. Yo sí sé cuál es la mía. Sí, yo también. Y si yo digo, bueno, a mí eso de pusilánime me marca, pero puede ser que yo sea así. Lo que pasa es que hay que aceptarse. ¿Para qué? Para cambiar nuestro carácter y nuestra forma de actuar. Bueno, no sé si aparte de Vicky hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Dígame. Me llama mucho la atención porque yo siento que yo cuando era más joven tenía ciertas características de alguno de estos o de alguna mezcla, pero conforme han pasado los años he aprendido. Tal vez no necesariamente yo era así. Puede uno llegar a cambiar o es lo que es y punto. No, precisamente cuando daba yo la definición de carácter, me la voy a poner, nos dice, hace referencia a la manera en que las personas expresamos nuestro temperamento interno o innato, pero en este caso no se da una estabilidad tan marcada como en el caso del temperamento, ya que el carácter se puede ir dando cambios a medida que pasa el tiempo. Así pues, estas modificaciones son posibles porque las personas aprendemos con el tiempo y la experiencia. Y en la función de lo aprendido
se realizan una serie de cambios en el carácter. ¿Ves? Eso quiere decir que lo que estás diciendo, cuando fuimos jóvenes, somos jóvenes, ¿verdad? Tenemos una forma de actuar y pensar, pero conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta que metemos las patas. Ahora, hay jóvenes sabios, ¿verdad? Hay jóvenes que pueden darse cuenta, siendo jóvenes, que están equivocados y que su forma de actuar no es la correcta y que les trae muchos problemas y que pueden cambiar. Pero hay otros que aprendemos, y ahí yo me incluyo, aprendemos ya con el tiempo y con los golpes a hacer cambios fundamentales, ¿verdad? Lo importante de todo eso es que nos detectemos para saber qué he cambiado y qué debo cambiar. ¿Para qué? Para tener una aceptación, un respeto a mí mismo. Y si yo me amo y yo me respeto a mí mismo, tengo que llegar a perdonar, porque si yo me amo, yo me quiero bien, me quiero sano, me quiero feliz, sin ningún rasgo de amargura, sin ninguna cadena que me esté atando, me quiero libre. Y para eso me tengo que conocer, porque a veces ni siquiera nosotros nos conocemos, ni sabemos por qué reaccionamos de una u otra manera. Entonces, lo que Dios me ponía en mi corazón es que o usted y yo nos conocemos o no nos vamos a liberar, porque también por medio de esto podríamos entender por qué mi esposo o mi esposa o mi hijo o mi amigo o mi líder de comunidad o mi compañero de comunidad reacciona de esta otra manera. Entonces uno dice, no, mira, si este bandido calza más en lo colérico, mira, este en el flemático. O sea, tenemos que entender quiénes somos. No sé si hay otra duda. Quien quiera. Sí, doña Ley. Ayer, Yo quería preguntarle algo. Si pone la diapositiva de lo de las debilidades y de las... Ajá. Porque, digamos, en lo de las fortalezas y debilidades, bueno, fortalezas no, pero en las debilidades, digamos, en el de sanguíneo, ya para soltar la bola, pues yo me identifiqué como sanguínea, ¿verdad? Ajá. Y ahí donde dice voluble, yo no diría voluble, diría que soy volátil, porque con cualquier cosa me enciendo, ¿verdad? Ajá. Pero digamos, impulsivo también, pero en esas cosas, digamos, donde va uno que dice que está el carácter y el temperamento. En el temperamento, son cosas como que ya están, que es innato, que así nació, que uno no lo puede controlar. El carácter es donde ya uno empieza como a desarrollar como más prudencia, como dice usted. Lo moldea su temperamento. ¿Cómo hace uno, digamos? Yo en eso sí entiendo que yo, si cometí un error en el momento, ya lo acepto y me doy cuenta del error que cometí. Pero ya para qué, porque el daño está hecho, ya hice el daño, ya hice la herida, ya causé el problema. Pero sí. Para parar esa impulsividad ahí está. Bueno, hay varias cosas. Una, bueno, ya el daño lo hicimos, ¿verdad? Ya explotamos, ya hablamos, ya todo. Pero sí hay un remedio. Es perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces exageramos nuestro propio pecado, ¿verdad? Y lo hacemos tan grande que sentimos que no nos van a perdonar. O nos sentimos tan pecadores que nosotros mismos no nos perdonamos. Entonces, la idea no es llevarlo al extremo, simplemente asimilarlo, entenderlo, me equivoqué y buscar mecanismos para no volver a cometer el error, ¿verdad? Exacto, es que digamos, donde uno se vuelve impulsivo. Ahí, vea, te voy a decir una cosa. Cuando usted tenga a su hija, vieras cómo te va a madurar. ¿Cómo te va a madurar? Porque es increíble lo madura uno. Le da una vuelta, lo cambia. Entonces uno deja de ser como
tan niño, tan pensando en nosotros mismos, ¿verdad? De usted Sí. todavía muy, es que le voy a decir bueno, perdóneme que le diga, como muy, como le dijera, como muy sensible, muy niña, muy Sí, adolescente, muy Ajá. adolescente. Entonces todo te golpea tan fuertemente, pero cuando uno tiene un niño, cuando uno empieza, no sé, asume esa responsabilidad inmediatamente, como que uno madura y empieza a ver y a reaccionar de otra manera. Vos vas a ver ese cambio. Pero mientras eso llega, que gracias a Dios nos falta mucho, tienes que buscar a la persona y pedirle perdón. Mira, me di cuenta, acepto que reaccioné así, no debería haberlo hecho, te pido disculpas, yo voy a tratar de no hacerlo, pero entendeme que a veces estoy susceptible, y usted lo que el Espíritu Santo le pida. Uno, pedir el perdón. Si no te lo acepta en el momento, no importa, pero vieras que siempre que uno pide perdón, la persona queda pensándolo, lo analiza, Lo rumea. lo piensa y lo rumea y algo de eso, de ese perdón queda en su corazón. O sea, esa palabra no queda vacía, aunque no lo acepte porque puede ser que sea una persona orgullosa que no te lo quiera aceptar o te lo acepte y te eche una gran regañada, ¿verdad? Entonces, recuerde que para perdonar y para dar perdón, un requisito indispensable es la humildad. Y otro requisito importante es la oración. Estar lo más unido que podamos con el Señor, porque así nos va a hacer más fácil perdonar. ¿Verdad? Ok. Yo le añado a eso a que a veces hay aspectos en nuestra personalidad que son difíciles de cambiar. Y sí, mucho tiene que ver con la madurez, la inteligencia emocional, que va con el tiempo recuperándose, pero yo sí le puedo asegurar y dar testimonio de que en mí muchas cosas de mi carácter las ha modificado el Señor. Y uno de los primeros puntos que el Espíritu Santo me ha enseñado es que lo primero es cumplir el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hay que aprender a amarnos a nosotros con nuestras propias debilidades, aceptarnos sabiendo que el Señor se gloría en esas debilidades y que en el camino Él nos va formando y nos va fortaleciendo para que, como dice Aleida, esas debilidades no se maximicen y nosotros mismos nos flagelemos y sean dardos para el enemigo para hacernos más daño. Sí, porque también el enemigo, lógicamente, cuando usted y yo nos sentimos muy mal y muy pecadores y muy de todo, él nos mete más cizaña y nos hunde más. Y esa no es la idea del Señor, es todo lo contrario. Recuerde que Él siempre está dispuesto, gracias a Dios, a perdonar. Y ya, desde ya, usted cometió ese error, pero ya Dios la perdonó. Usted no ha terminado de hablar y ya Dios la tiene perdonada. Así está. Una cosa que dijo Vicky ahorita, tal vez le arrimo algo que justamente con esto, el Día de la Misericordia, ¿verdad? El domingo que se celebró, hablaba de Sor Faustina, que ella le decía a Jesús, es que ya yo te entrego todo lo que soy. Y Jesús le dijo, no lo has hecho. Y le dice, pero ¿qué más quieres que te entregue? Dame tus miserias, le dijo. Y tus miserias es justamente todas las cosas y los errores en lo que uno falla, porque uno siempre quiere dar lo mejor. Dice, no, dámelo todo, hasta las cosas malas, tus miserias, decía. Entonces eso es algo realmente como lo que acaba de decir Vicky, en eso me apoyo, que justamente uno tiene que mostrarse honestamente con todas sus debilidades para poder convertir esas debilidades luego en fortaleza. De ahí viene lo que yo decía, cuando uno habla de humildad, es que yo reconozca mi debilidad, que yo reconozca mi limitación, mi pecado, mi forma irreflexiva, etc. En ese momento, Dios está viendo eso, lo está tomando, lo está perdonando, como dicen las hermanas acertadamente. Bueno,
No sé, me parece que los Araya querían decir algo porque abrieron el micrófono. Esteban, o si quieren decir algo, porque vi que abrieron, pero como hablaron, ellos no siguieron. Bueno, seguimos, está bien. Cualquier cosa me interrumpe. Otros factores que influyen en enfrentar el resentimiento es la cultura del país en que vivimos, la familia, incluso el nivel social. Culturalmente hablando, no es lo mismo el resentimiento que puede tener, y voy a ponerme a nosotros los costarricenses, no es lo mismo el resentimiento que yo puedo tener como costarricense que lo puede tener un venezolano, un cubano, un colombiano, una persona de Siria, de Jordania. ¿Por qué? Porque culturalmente somos totalmente diferentes, porque en esos países, por ejemplo, ha existido, hay ejército, hay guerra, y el dolor y el resentimiento de que te maten a alguien es muy diferente a vivir en un país con paz y tranquilidad, aunque sea entre comillas, pero nosotros no tenemos ese tipo de sentimiento. La familia tiene que ver mucho. ¿En qué familia te criaste? Una familia, a veces una muchacha me decía, es que creo que fue Nancy, sí, que decía que ella no sabía que había una forma de matrimonio comunicativa, de compañía, de todo, porque no lo tenía. ¿Qué pasa en nuestras familias? Yo tuve un matrimonio de gritos, de pleito, de todo eso. En cambio, Nancy tuvo un matrimonio estable, pero nunca se decían nada, pero no se acompañaban. ¿Cuándo hubo un cambio? Cuando ella ya tiene un divorcio y todo, entabla una relación, y esta nueva relación es un compañero, es un amigo, la comprende, la apoya, y antes no tenía eso. En su primer matrimonio no sentía eso. Por lo menos eso dijo Nancy una vez. Nada es perfecto, todos sabemos que tenemos defectos, pero yo sé que en el fondo nosotros podemos clarificar esas diferencias. Si yo estoy acostumbrada a estar en una familia donde no se grita y todo el mundo se lleva bien, yo me caso y tengo una familia y todo el mundo se lleva bien. Pero si yo estoy acostumbrada a una familia que todo el mundo grita y se resiente, y el abuelo no le habla a la abuela de hace 3 años y duermen en camas separadas y los tíos no se hablan, entonces ¿qué va a pasar? Que esa familia va a arrastrar, y yo, como parte de esa familia, inconscientemente, cualquier cosa que me diga mi prima hermana, voy a poner ejemplos que para mí son absurdos, pero para mucha gente es importante. Si, bueno, voy a poner el ejemplo de mi familia, para no entrar ahí, tocar ningún tema y piensen que es, bueno, mi cuñada no le habla a la otra cuñada, no le habló, ni se hablan hasta hoy, y eso estamos hablando de 20 y resto de años, porque una de ellas se puso a repartir queque en una fiesta y se brincó a mi cuñada, y ella siguió repartiendo. Entonces, una aduce que mi cuñada, Juana, dice, ella me vio y no me dio queque, y después le siguió a todo el mundo y me humilló y no me dio queque. La otra dice que ni se dio cuenta, ella llegó como en una fiesta que se mete ahí a servir, y llega a un punto y puede ser que uno se despiste y vaya por otro punto y le dé al otro. Entonces, 25 años no se hablan por eso. Y pusieron a los hermanos a pelearse porque no la quería, porque la había humillado, porque no le había dado queque, porque nunca la había querido, y que quién era ella, que siempre jugaba viva, etcétera, etcétera. Esto es algo real en mi familia. ¿Cuántas veces
una familia se enoja porque no le invitaron a una fiesta, porque no le invitaron a un rezo del niño, o al revés, porque invitaron a alguien y esa persona no pudo ir y entonces se resiente. Ay, bueno, yo le voy a llevar este pedacito que aquí, pero no vino. Se lo voy a llevar porque yo soy buena gente, pero resentida porque la persona no fue. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo nos vamos a resentir por si me invitaron o no me invitaron? Por si mi tío iba pasando y no me dijo buenos días, tal vez iba pensando, preocupado, pasó en el carro y no me tocó el pito, y entonces no me saludó y entonces ya yo me enojo. Mire, esto sucede. Son tonterías para mí, pero esto sucede en familias. Claro, suceden cosas peores, no voy a decir que no. O alguien, el nivel social, alguien de muy bajos recursos, y que llegue otra persona y le diga, mira, vea qué linda la blusa que me compré. Claro, me costó 80,000 colones. ¿Cómo le queda el ojo? Y hace así, ¿verdad? Puñes. A mí me dice eso y yo le digo, eso, qué bárbara, qué dichosa, ¿verdad? Porque a mí me vale. Pero tal vez una persona que ha sufrido mucho económicamente, alguien le dice eso y va a decir, ay, qué rajona, viene a sacarme en cara que yo no voy a poderme comprar eso. Y la persona tal vez no le pasó por la mente eso, simplemente estaba vacilando y quería que le vieran la blusilla y qué sé yo. Sucede. Entonces, depende de tu historia de vida, de tu familia, de tu país, de tu cultura. Vea si es tan grave. Vea que es tan grave la cultura y la familia, que los ladrones tienen a la Virgen María y se hincan y le prenden los salpatruchas y todos estos, que son bandas tremendas. Se tatúan el rosario, se tatúan a la Virgen, tienen la imagen de la Virgen, le prenden velas, se hincan antes de ir a matar, porque para que mate bien matado, para que le vaya bien. Algunos de ellos incluso, ellos bendicen con sacerdotes obviamente corruptos, ¿verdad? Que no deberían estar ejerciendo el sacerdocio ni siquiera. Bendicen las armas, porque ellos mandan a hacer las armas con cachas especiales en oro y con sus lujos, porque pueden hacerlo y después las bendicen o las bautizan, porque les ponen el nombre, digamos. Esta se llama Lucía, por poner un ejemplo. Entonces, las bautiza un sacerdote católico, un arma. O sea, ¿se puede bendecir un arma? Sí, he visto eso en las fuerzas especiales de Rusia, pero no como hacer, como ellos lo hacen, ¿verdad? Eso habría que preguntárselo al padre. Pueden bendecir, yo pienso que la palabra es muy clara, bendecir, para cosas buenas, para cosas no buenas. para cosas malas. Y por eso pongo ese ejemplo, porque para mí es una barbaridad, ¿verdad? Pero en la cultura de ellos es normal. Es normal, por ejemplo, ahora que uno ve tele ahí y me parece un irrespeto y me molesta que en la televisión pasan un señor, a veces una señora, ponen a la Virgen atrás y dicen cualquier trabajito que usted necesita, que le regrese el amor, que progrese su negocio, llámenos, visítenos, este es nuestro número, leen el horóscopo, hacen lectura de cartas que le envían, como ese que le envían cartas de amor y no sé qué, o casos para que le resuelvan. Y tienen a la Virgen ahí atrás con vela prendida, hasta le he visto la Merolá, que es la de los judíos, donde vienen todas las 12 tribus, las candelitas, también la ponen. ¿Y qué es? Es una aberración. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a meter a Dios en el asunto? Y si están hablando de brujería, de lectura de manos y de cartas, ¿me comprenden? Pero para ellos, para su cultura,
que no solo estamos hablando de una cultura general de país, sino una cultura familiar o una cultura de su profesión. Cultura es todo aquello, lo que usted haga. Entonces, eso es una cultura. Entonces, ellos lo están viendo como algo bueno, algo natural, como que se puede hacer. Entonces, vemos que todo esto va a depender de nosotros mismos. El nivel de educación que tengamos, el nivel de madurez espiritual que tengamos, los factores genéticos también, porque mire, no es lo mismo hablarle a una persona totalmente sana que hablarle del perdón a una persona que tiene un síndrome de Down y que ha sido burlado por toda su vida en el colegio donde él ha estado o ella ha estado, o que tenga una mano mala, o que sea visco, porque siempre le dijeron bizcocho, se burlaron de él. Esa persona tiene un problema genético en su cuerpo, así nació ciego, nació visco, nació con una oreja más grande, con otra pequeña, una nariz, qué sé yo. Esa persona normalmente, porque el ser humano es tan cruel, siempre se han burlado de él, y entonces perdonar para esa persona le va a ser más difícil que a una persona que tiene todo su cuerpo y que pues se han burlado de uno, pero no tanto. La herida. Entonces, todos estos factores psicológicos, emocionales, físicos, nos llevan a un montón de situaciones que ya hemos visto. La culpabilidad, la autoestima baja, el autorrechazo, la ira, los celos, todas las emociones que esto va causando, nos lleva al estrés. Y el estrés nos lleva a tener emociones más volubles, como decía ahora Carolina, explota más fácil que cuando uno está tranquilo. Y vamos a recordar que cuando hay estrés, el sistema de defensas y hormonas van a liberar la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, que son sustancias que se elevan con el estrés y bloquean inmediatamente las células de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nos hacen defensa baja. Cuando nosotros tenemos defensa baja, muchos de estos investigadores, porque yo les dije que yo les estaba poniendo cuestiones científicas, hay una clínica que aquí la tengo del doctor Freire Looking en la Universidad de Stanford que estudian los efectos de la falta de perdón. O sea, es algo ya dado. La ira, la hostilidad son sentimientos de venganza que activan las glándulas que producen cortisol, la epinefrina, la norepinefrina, y que todo esto afecta el funcionamiento de las neuronas de la cabeza, el hipocampo, una área del cerebro para aprender y que también nos atrofiamos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos estresamos generamos todo esto y nos causa una atrofia en nuestro cerebro, en nuestro aprendizaje, y no solo eso. Si yo aprendo a actuar, voy a actuar de una mejor manera si yo tengo mi cuerpo estabilizado. Si yo estoy estresado, si yo estoy voluble, lógicamente no voy a reaccionar de la misma manera que si yo estuviera totalmente tranquilo, en paz, estable. Y eso usted y yo lo sabemos. ¿Cuánta gente dice, ay, perdón, es que estaba muy estresado? Y es verdad, porque el estrés es parte de nuestra sociedad actualmente. Se asegura que las personas que aprenden a perdonar experimenten menos ansiedad y estrés, elevan la seguridad y son más calmadas, se deprimen menos y tienen mejor salud. Por ello debemos reconocer lo que estimula a nuestro resentimiento. ¿Qué estimula nuestro resentimiento? Y aquí vuelvo yo otra vez a que pongan atención y apunte. 1. ¿Qué puede ejercer que nosotros nos estimule a enojarnos más, a recordar lo que no nos gusta? Una acción ejercida por alguien contra nosotros, que alguien nos agreda, que alguien nos insulte, que alguien nos calumnie, que nos prive de amor, de comprensión,
que nos quite las necesidades básicas de comida. Eso puede generar resentimiento. Que que no una carne y el jefe ya le dice, muy bien, o a la mamá, mami, muchas gracias, o cuando uno pasa cocinando y, bueno, mis hijas se acostumbran a decirme, mami, que muchas gracias, quedó muy rico. Y a mí me hace sentir bien, ¿por qué? Porque cociné y me esmeré y que me digan que muchas gracias, que está muy rico. O si la saco a comer a algún lado y me dicen, mami, muchas gracias por invitarnos. Son como detalles, pero cuando ellos me lo dicen, a mí me calan mucho, porque yo digo, qué dicha, que los complací, qué dicha que son agradecidos, que eso es lo más importante, ser uno agradecido. ¿Cuántas mamás y papás no nos sentimos mal porque sentimos que todo, y ahí viene esa retajila de los papás? Y yo, que me he esforzado tanto por darle de comer, por tenerle todo, y mire las notas que usted me trajo, y mire lo que hizo, y mire la desobediencia, y uno aquí matándose por usted. No lo hemos dicho, no lo hemos dicho de una u otra manera todos, como papá y como mamá, como esposo. Un esposo que ha trabajado, mire cómo yo me esfuerzo para que usted tenga todo y mire, me viene a reclamar porque no le compré la licuadora nueva, pero mire, tiene cocina, tiene coffee maker y todo, pero no, me reclama lo que no te he comprado. No ha pasado. Eso es que no hemos tenido el reconocimiento que nosotros queremos y necesitamos. Por una mala situación socioeconómica personal, si hemos vivido muy largos procesos de pobreza, eso nos puede frustrar, nos puede resentir socialmente, personalmente, con nuestros padres y todo, aunque no tengan la culpa de ellos, con el esposo, con la esposa, con los hijos, qué sé yo. ¿Produce eso? Sí. Ya hablé de los defectos físicos que también pueden generar mucho resentimiento a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar. Tesalonicenses 5, 21, 22 nos dice, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. ¿Qué nos está diciendo? Que a pesar de que todo eso que hemos vivido, no le demos importancia y tratemos de superarlos. ¿Cómo? Aquí viene, bueno, voy a terminar. Cuarta, mala interpretación de las personas, de lo que o lo imaginan también, o lo que suponen por los gestos, palabras, por omitir saludos, abrazos, afectos, miradas, atenciones que sentimos, que a veces le dan a otras personas y no nos lo dan a nosotros. Entonces, yo me resiento porque Aleida llegó y le dio un gran abrazo a Leo Fernando, pero no me abrazó a mí tan fuerte, nada más una palmadita. Yo me resiento porque el padre llegó y abrazó a todas menos a mí. Y puede ser que no me viera o estaba muy ofuscado, qué sé yo. Entonces, pero yo ya me sentí mal. Y así sucesivamente. Ustedes tendrán en su mente un montón de ejemplos. La inseguridad en su propia personalidad. Hay personas que no se aceptan tal y como son, no creen que sean capaces, no creen que no se sienten seguras, no creen que son capaces de salir adelante. O sea, y están resentidas y enojadas con ellas mismas y con el mundo, porque no entienden por qué a ellos les pasan esas cosas. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí esta pobreza? ¿Por qué a mí esta limitación? ¿Por qué a mí no me sale nada bien? ¿Por qué yo quiero estudiar y no puedo? ¿Será que porque unos son inteligentes y yo soy? Alguna gente dice eso. O sea, no se aceptan tal y como son. No es que sean brutos, nadie es tonto, nadie es estúpido. Todo lo contrario. Dios a todos nos ha dotado de inteligencia. Nosotros tenemos que desarrollarla y la inteligencia no siempre es intelectual. Hay inteligencia emocional, hay inteligencia artística, musical,
¿verdad? Ustedes lo ven en pintura, en escultura. Hay inteligencia emocional, que eso es muy importante, que es la que Carlina hablaba. Si yo no explotara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos esa inteligencia emocional, pero somos muy inteligentes intelectualmente para aprender, para todo. Entonces, Dios nos mira a todos y nos da a todos diferentes inteligencias. Punto. Esa es nuestra realidad y debemos saber vivir con eso y mejorarnos. No, nadie está limitado. El que se limita es usted. Dios le quiere dar todo. Usted y yo nos limitamos. En ningún momento el Señor en su palabra dice, el que nació tonto, tonto se queda. Nunca. Siempre habla, busquen la sabiduría, pidan la sabiduría, sean inteligentes, actúen sabiamente, no se apresure, el necio, la mujer necia destruye su casa, la sabia la construye, etcétera, etcétera. Vean la palabra, siempre nos lleva a que podemos. ¿Cómo combatir ese resentimiento? 1. Entrega a Dios y a los demás. Evitar el egocentrismo. Porque si yo vivo pensando en lo que a mí me falta y lo que yo quiero, no me doy cuenta de lo que le falta al otro y lo que el otro quiere y necesita. No todo se trata de mí. Se trata de que yo tengo que ver las necesidades de los demás también. Ahora, tampoco como a veces se nos van las manos a las mamás y a los papás, que todos son los hijos y todo lo que quieran. No, no, no. También tenemos que tener ese balance y amarnos a nosotros mismos. Dominio propio. No dejarse ganar por las emociones, que era lo que hablábamos ahora. Proverbios 14:29. El que es paciente muestra gran discernimiento y el que es agresivo muestra mucha insensatez. No seamos insensatos. ¿Por qué? Porque cuando uno es paciente, no habla rápidamente. Cuando uno sí es insensato, habla rápidamente. Entonces, ahí viene una palabra que nos dice domínense, dominio propio. 3, recordar que somos ladrillos en un plan de Dios, que cada uno de nosotros tenemos asignado una tarea diferente, pero que todos somos iguales ante Dios. Entonces, ante Dios no hay acepción de personas. Ante Dios es tan importante Martita. Hay 3 Martas. Las 3 Martas son importantes para Dios. Esteban es importante para Dios. Luis Fernando es importante para Dios. Catalina es importante para Dios. Silent es importante para Dios. Todos. Él no dice, todos son muy importantes menos Aleida. No. Siempre nos tiene incluidos a todos. Somos nosotros los que nos excluimos. O las personas nos pueden excluir, ¿verdad? Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios se le dio a los paganos, a los impíos, todos los pecadores, como a los justos, a todos. Él no dijo a los samaritanos, no. Recuerde lo que vimos hoy hace 8. Eran enemigos, no se querían. ¿Y de dónde fue a parar? Cogió el camino más largo solo para pasar a Samaria, a llevar la palabra y a convertir gente. Ese es Dios, misericordioso. Creer continuamente para levantar nuestra autoestima. Creer en Dios. Porque el que nosotros creamos en Dios nos levanta la autoestima. Isaías 43:4. Vea lo que dice. A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Palabra de Dios. Y lo repito porque eso es para usted y para mí. Y el Señor me decía, haz hincapié en esto.
A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de ti entregaré pueblos. Porque te amo. Y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Eso nos lo dice a nosotros, a cada uno. Por eso tenemos que tener una autoestima alta. Si a mí Dios me dice que soy precioso a sus ojos, que me ama, que yo soy digno de la honra, de que Él daría su reino completo por mí, en otras citas bíblicas lo dice, que daría y dio su cuerpo, su alma, su sangre. ¿Cómo yo no me voy a sentir amada? ¿Cómo yo no me voy a sentir feliz del que el Rey del universo, el que lo hizo, me ama? Para mí, personalmente, lo doy de testimonio. Lo que más me sacó de mi esclavitud, de mi baja autoestima, de mi tristeza, de mucha amargura, de tanta cosa que tenía, es saber que Dios me ama. Es que Él me ama. O sea, yo lo creo, lo siento y lo sé. Y eso me hace sentir feliz, me hace sentir capaz, me hace sentir inteligente, me hace sentir un montón de cosas buenas. Sé que tengo muchos defectos y pecados, pero sé que todos los puedo superar. ¿Por qué? Porque Dios me ama y confía en mí. Y si Él confía en mí, ¿por qué yo no puedo hacer algo? Tengo que hacer algo. Para terminar, vivir con claros objetivos en mi vida para servir a los demás. Juan 12:26. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honra. Yo tengo que tener una visión también para servir. No puedo ser egocéntrica si soy hija de Dios, porque bien decía Vicky antes, yo tengo que amar a Dios primero, y si yo amo a Dios, amo a mi prójimo, y si amo a mi prójimo, quiero servirle. ¿Cómo? De la manera que Dios en el camino me vaya poniendo. Cada uno de nosotros tiene diferentes posiciones en el ejército del Señor. Y hay que ejercerla con gran madurez. Alguien que está aquí diría, ay, ¿yo qué posición puedo tener? Pues yo le digo a usted que tiene una posición muy importante, porque si usted no estuviera conectado, yo no tendría quien predicarle. Si todos ustedes se desconectaran, ¿a quién le voy a predicar? Entonces, para mí, todos ustedes son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque son los que me permiten servirle a Dios formando. Si no, no formaría. Y así ustedes también tienen diferentes roles en su familia, en la comunidad, en la vida. Unos predican, otros forman, otros dan consejos, otros oran por los demás, otros trabajan arduamente, organizan, otros dan abrazos, besos, y eso se necesita. O sea, cada uno de nosotros tenemos un rol dentro de nuestra familia y dentro de la familia espiritual. Y la última, aceptar retos, exige el vencimiento personal para transformarnos continuamente como Dios quiere. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad perfecta de Dios, buena, agradable y perfecta. Y ustedes, hoy Dios nos habló de que debemos transformar nuestra mente. Por eso es que tenemos que conocernos. ¿Cómo nos vamos a transformar si no nos conocemos? Porque Dios quiere que no vivamos en el mundo actual,
en que dice que usted haga lo que usted quiera. Vea que esta palabra es tan real en ese tiempo y hoy. ¿Qué nos está diciendo el mundo actual? Haga usted lo que quiera, diviértase lo que se quiera, viva lo que quiera, coma lo que quiera, emborráchese si quiere, haga su vida viva, ¿cierto? Pero Dios nos está diciendo, no viva la vida, el mundo actual. Transforme su mente, su forma de pensar, para que conozca qué es lo que Dios quiere. Yo tengo que transformar mi mente. Si yo soy agresiva, tengo que transformar mi mente. Si yo soy impulsiva, tengo que transformar mi mente. Si yo soy una llorona susceptible, que cualquier cosa me hace sentir mal, tengo que transformar mi mente. Porque todo empieza en la mente, en el cerebro. Y por eso Dios quiere que la verdad de Él cale aquí en la mente nuestra. ¿Qué quiere que cale? Que perdonemos, que cambiemos, que tengamos la humildad para pedir perdón, que tengamos la humildad para reconocer nuestras debilidades y cambiarlas, porque no solo decir, oh, yo tengo un mal carácter y no, es ¿qué puedo hacer para cambiar mi mal carácter? ¿Qué puedo hacer para no ser tan criticona? ¿Qué puedo hacer para no ser tan negativa? ¿Qué puedo hacer para no ser tan terca que siempre pienso que tengo la razón? Empezar a reconocer que no tenemos la razón. Y así sucesivamente. Y si ustedes ven estos consejos del Señor, nos dice en los 3 últimos lo siguiente: valorar la capacidad personales que tenemos y la de los demás. Colosenses 3:13 dice, de manera que se toleren unos a otros, se perdonen si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. 8. Una cualidad importante es la humildad, que ya habíamos hablado. No pensar que tenemos siempre la razón. No hagan nada por egoísmo o vanidad. O sea, yo voy a dar esta formación para que me vean qué carga que soy. No sé, qué inteligente. Voy a regalar un dinero para que vean que soy buena, que bondadosa. No, señores, eso no pega con el Señor. O usted lo hace de corazón, o usted lo hace humildemente, o mejor no lo haga porque es doble pecado. Porque si yo lo hago por egoísmo o por vanidad, estoy pecando. Además le sumo ahí la soberbia y el orgullo que vienen unidos con eso. O sea, pecamos más que lo que hacemos. Entonces tenemos que ser tan inteligentes para, como Filipenses 2:3 lo dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Yo se los he dicho y se los digo con toda la sinceridad. O sea, cualquiera puede saber más que yo. Ustedes mismos vean la sabiduría con que hablan ustedes. Siempre el maestro va a ser superado. Un maestro que piense que sus alumnos no lo van a superar es un mal maestro. O sea, no enseñó nada. Y si estamos aprendiendo es para que algún día ustedes den este curso o ayuden a sanar a alguien con esto, superando cualquier cosa que yo pueda decir, porque yo, la verdad, soy muy limitada. En el momento que yo crea que soy la tapa del perón, lo más carga, estoy fregada. Estoy fregada. Porque siempre uno debe buscar formarse, leer, investigar, tomar cursos. ¿Por qué yo duré tantos años? He pasado tantos años en cursos, en retiros, en todo, hermanos, porque yo sé que yo no sé todo. Nadie de los que está aquí sabe todo. Ni en su profesión, ni en su vida, ni en el intelecto. Nadie sabe todo. Estamos en un constante aprendizaje y para aprender debemos ser humildes. Aprendemos de todos, hasta de los más pequeños aprendemos. Y el último, la gratitud. Con Dios que nos perdonó. Medio eficaz para combatir el resentimiento, pues se opone frontalmente al egoísmo.
Cuando yo perdono, esto es muy egoísmo personal. Debemos siempre dar gracias a Dios por vuestros hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, según de Tesalonicenses 1:3. Debe abundar en nosotros siempre las gracias a Dios. Y eso lo he aprendido por experiencia también. Cuando yo le doy gracias a Dios, me vienen más bendiciones que cuando yo me pongo a reclamar. De hecho, gracias a Dios, he aprendido ya a no reclamar. Porque antes sí, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo comida? ¿Y por qué mañana solo tengo 500 pesos? ¿Por qué, Señor? Si yo trabajo y yo hago esto, y yo no soy tan mala, y no soy tan mala mamá, y ti. Ay, vieran qué pereza que era yo. Pobrecito Dios. Y Él era bueno conmigo, me oía. Y desde que aprendí a decir y aceptar, y decirle, gracias, Señor. Tengo 500 colones, pero gracias. Yo sé que tú vas a hacer algo maravilloso. Y lo decía de corazón y en paz. Empezó a cambiarme todo. Gracias por la prueba. Gracias por esto. Gracias por la limitación. Gracias por la enfermedad. Gracias por esta situación. Gracias por la persecución. Gracias por la calumnia. Gracias porque me gritaron. Gracias por esto. Gracias, gracias, gracias. Ay, hermanos, es una clave increíble si sabemos dar gracias. Demos gracias. Dice la palabra, hay que dar gracias a Dios en todo tiempo. No dice, gracias a Dios cuando estamos bien, en gozo y alegría y la fe y tititito, muy lindo. No, gracias cuando lloro. Yo a veces lloro y yo lloro, ay, gracias Señor, estoy tan mal, gracias. Pero en verdad me funciona porque yo no puedo explicarlo, pero como que me libero dando las gracias. Es una sugerencia muy importante. Aparte de Dios, ¿sabe qué? Dios le gusta a la gente agradecida. A Dios le gusta a la gente agradecida. Cuando usted le da algo a alguien, no importa lo que sea, pero usted ve ese gesto de gracias, Dios la bendiga, muchas gracias. A mí me da mucho gozo, porque yo digo, qué dicha, porque eso quiere decir que le están agradeciendo a Dios, porque siempre dice, gracias a Dios gracias a Dios ¿por qué? Porque Dios está viendo su agradecimiento y a Él le complace la gente que agradece. A veces nada más necesitamos un gracias para estar feliz, ¿verdad que sí? Así que, bueno, muchas gracias, hermanos, por siempre conectarse y seguir en el curso. Le damos gracias a Dios por permitirlo, ¿verdad? Y por aprender de Él cada día.